Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, chicos. Nuevamente nos encontramos en nuestro curso de filosofía. El día de hoy vamos a hablar del periodo antropológico o socrático. ¿Sí? Vamos a hacer una profundización de este tema que me parece que es uno de los más hermosos que podemos compartir y espero que estén atentos y sobre todo les guste el esfuerzo que podamos hacer para llevar a cabo nuestras clases. Bueno, este periodo va a abarcar desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? En la cual podemos entender que ya la filosofía prácticamente se está mudando a las grandes ciudades, a las grandes polis y en esta ocasión a la gran y hermosa Atenas, que justamente llega también muy importante con la época de este gran reformador, ¿no? Legislador Pericles, que llega a una época de paz donde Atenas se enriqueció, creció muchísimo en temas de arquitectura, belleza, arte, de pensamientos, ¿no? Y todos estos grandes personajes filósofos que llegaron a gobernar la gran ciudad de Atenas y embellecerla, ¿no? La mentalidad griega cambia profundamente en esta época, ¿no? Y va a tomar nuevos horizontes, ¿no? Pues ahora la atención de los griegos ya no va a ser solamente el mundo cosmológico, ¿no? Ahora se va a centrar en el mundo antropológico, ¿no? Y bueno, en este periodo vamos a hablar de dos grandes ramas, que son por un lado los sofistas y por otro lado nuestro gran amigo y padre de nuestra filosofía, ¿no? Como representantes de este periodo. Bueno, en el periodo cosmológico no había ciencias especiales fuera de la filosofía. La filosofía abarcaba todo, acuérdense, o sea, no existía todavía una ciencia específica, ¿no? Que va a estudiar los astros, otros que va a estudiar el pensamiento, otro que va a estudiar, qué sé yo, la geografía, no. Eh, Ahora, pues, en esta época ya se independizaron y eso ayudó a profundizar mejor los conocimientos. Teniendo en cuenta que no todos eran capaces de conocerlo todo, entonces decidieron, pues, establecerse digamos, parámetros, ¿no? De estudios. Bueno, yo no voy a estudiar todo esto, yo me voy a dedicar a esto. Y bueno, así fueron creándose particularmente algunas ciencias como la matemática, la astronomía, la medicina, la historia, etcétera, ¿no? Bueno, fue imposible que el volumen de todos estos conocimientos fuese abarcado por un solo hombre. Entonces, la mejor decisión fue que cada persona se dedique a un estudio específico, pues, ¿no? A un grupo de ellos. Vamos a empezar con los grandes sofistas, ¿no? Lastimosamente muchos critican a un mundo sofista, ¿no? Que fueron los malos, que cobraban, que esto, que el otro. Pero en realidad hay que ir más allá, ¿no? Los sofistas no fueron un mal elemento, es más, fue necesario, yo considero que fue una rama muy necesaria para la filosofía, porque va a contrarrestar y va a contraponer también otra forma de enseñanza, ¿no? Los sofistas fueron los primeros en dar el nuevo matiz a la filosofía. Por vocación fueron maestros y educadores, ¿no? Que se dedicaban a la preparación de la juventud ateniense para su vida pública. Estamos hablando para personas aristócratas, de grandes familias, que en algún momento van a llegar a cubrir cargos políticos muy importantes, ¿no? Poco a poco se amplió ese pensamiento y también comenzaron a trabajar con algunas personas ya mayores, ¿no? Obviamente de clase social alta. Les enseñaban a hablar y a actuar. Ellos mismos aparecían como oradores y dirigentes, podríamos decir, que cumplían la misión que hoy en día desempeñaban los publicistas en las universidades populares, ¿no? Eh, la mayoría de la jerarquía ateniense y los grandes poderes estaban muy relacionados con los sofistas, ¿no? Entonces los sofistas tenían un gran marco, ¿no? de permanencia dentro de ellos, ¿no? La actitud de los griegos frente a los sofistas pues experimentó una gran rapidez, un profundo cambio, ¿no? En un principio fueron como, wow, lo mejor, ¿no? El grupo que nos orientaba, que nos preparaba, que nos capacitaba, que nos ayudaba, que hacían esto, que hacía aquello, ¿no? Que eran grandes personajes, poco a poco fueron llevándose una imagen un poquito lastimera porque ya se daban cuenta que muchos de ellos se enseñaban por un pago, ¿no? Y no lo hacían por realmente por vocación o por servicio, ¿no? Entonces ya algunos líderes y sobre todo un grupo de personas griegas que ya estaban determinando ya que no estaba bien. Esta fue la razón por la cual el término sofista en un principio fue pues un halago, ¿no? Decir, wow, eres un sofista, eres un doctor, un docto, ¿no? Pasó a significar algo como un falso, ¿no? Un falso doctor, un charlatán y todo lo demás, ¿no?
Bueno, esto es lo que vemos acá. No cabe duda que los sofistas abusaron de su dialéctica, pero todos lo hacían en aquel tiempo, ¿no? O sea, su forma de hablar engañaban a todos, ¿no? Acá tenemos una caricatura, ¿no? De un enfrentamiento entre sofistas y nuestro maestro Sócrates, ¿no? Que de alguna otra forma lo estaban satirizando, ya que Sócrates tiene un lenguaje muy simple, muy allegado, más fácil y sin necesidad de estar con grandes pretensiones de grandes vestidos, no grandes trajes, ¿no? Que todos lo miren a sus talones y nunca la cara, pues no, Sócrates tenía otra forma, ¿no? Mucho más humano. Y bueno, la gente comparaba eso, ¿no? Eso era el problema de los sofistas. Acuérdense que los sofistas no empiezan en Atenas, ¿no? Vienen desde Abderas, de donde viene Protágoras, y poco a poco va a llenar dentro de la corte ateniense, ¿no? Bueno, las características de los sofistas son principalmente dos: el escepticismo y, bueno, el relativismo, ¿no? Brevemente del escepticismo, pues recuerden que niega que el hombre pueda llegar a conocer alguna verdad absoluta y universal, o sea, que el hombre común no está preparado para ello. Si quiere llegar a estar preparado, tiene que estar preparándose con ello, ser un sofista más, ¿no? Y llegar a tener algo del conocimiento absoluto y universal. Un relativismo moral y político, porque ellos de alguna u otra forma sí daban, podríamos mencionar, pues una situación de libertad, ¿no? Dentro de algunas situaciones morales, ¿no? De que no se privaban mucho de su vida natural, que no se reprimían mucho en su vida, pues personal, ¿no? Bueno, no lo veían así. Entonces, para ellos era un relativismo moral. Si está bien, no está bien, les daba un poquito por ahí, ¿no? Afirma que tanto leyes políticas como los valores morales son frutos del acuerdo o costumbre humano. O sea, si quieren hacer algo y todos están de acuerdo, estaban bien. O sea, eran muy relativistas, ¿no? En esa época, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más a Protágoras, maestro y fundador de esta corriente sofista, que no nace en Atenas, sino en Abdera, ¿verdad? Bueno, el primer filósofo del nuevo estilo, fue el profesor e investigador y destacó como orador y popularizador, ¿no? En la edad ya madura llegó a Atenas y perteneció al grupo de amigos de Pericles, ¿no? En la corte de Pericles, del gran maestro, estaba otro gran personaje, ¿no? Que escribió pues acerca de la verdad y el ser, y otra de sus grandes obras era acerca de los dioses, recordando que estamos en un mundo politeísta. Vamos a presentar un poquito su doctrina. El objeto de sus investigaciones fue el hombre. Definitivamente en el mundo antropológico, para Sócrates, para los sofistas, fue el hombre. Además, como todos los sofistas en general, se preocupó por la dialéctica, la retórica y la política y la ética, que quiere decir, ¿no? La forma de hablar bien, de corregir bien, usar palabras súper rebombantes, de leer un montón, de conocer más, de cómo manejar el tema político, de cómo utilizar la vida ética, ¿no? Para poder corregirse bien. Se puede afirmar en general que los sofistas se han preocupado por todo lo que hoy día llamamos cultura. Sí, definitivamente, un sofista no era cualquier hijo de vecino. Estamos hablando de una persona muy capaz, pero por ahí a veces el ego se le subía mucho, ¿no? La ciencia en este periodo toma un matiz especial, ya que los primeros filósofos en Grecia han tomado la ciencia como una actividad puramente teorética, ¿no? Recuerden que los sofistas no consideran a la ciencia como un elemento fundamental, ¿no? Sino como algo que recién está empezando, algo que nos sirve para cuestionar, para opinar un poquito, pero no más, ¿no? Los sofistas subordinaron a la ciencia a lo práctico y acercaron acentuadamente la ciencia a la técnica. Acá vienen dos de sus frases muy importantes de Protágoras, y bueno, a la cual siempre lo menciono, ¿no? Y me parece fundamental, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Definitivamente, pues no hay nada en este mundo que no esté relacionado al hombre. Nada, nada, chicos, todo está en el hombre. Que la vida, que la muerte, que la fe, que la creencia, que Dios, que el infierno, que el cielo, que una casa, que un carro, nada se escapa en relación al hombre. Y no estamos hablando a cualquier hombre, estamos hablando el hombre en cuanto es. Y si es que no es un verdadero hombre formado, entonces las cosas no tienen sentidos en cuanto no es. Otra frase también muy importante:
Tal como me aparecen las cosas a mí, así son para mí. Tal como te aparecen a ti, así son para ti. Entonces aquí Protágoras nos demuestra pues su sincera capacidad, ¿no? de mencionar, ¿no? Una de tus características, que era pues el relativismo, ¿no? Lo que me conviene a mí, bueno, me viene bien a mí. Y esto lo hago en referencia porque acuérdense que ellos hablan de un pensamiento ético, pero su ética no es nada moral, ¿no? Es una ética más apasionada, ¿no? Otro personaje importante, que es Gorgias de Leontini. Bueno, puntualmente vamos a plasmar su pensamiento nihilista, que también recoge mucha información de Parménides, ¿no? Y va a usar una de sus tesis y lo vamos a conocer como el pensador, pues, nihilista, ¿no? Él menciona que nada existe, ¿sí? Si algo existiera, no sería cognoscible ni pensable para el hombre, ya. Pero si esto es conocible, no podría ser explicado o comunicable para los demás. El nihilismo en esta época era pues súper importante porque esto condicionaba que el hombre viviera su vida al 100% día a día, porque después ya nada va a pasar. Pero si lo analizamos de otro punto de vista, este nihilismo nos presenta un adelanto, ¿no? De alguna u otra forma, a una vida quizás que estamos viviendo ahora. La creencia o, qué sé yo, la idea de un ser que supuestamente nadie conoce, ¿no? Y que no es fácil de llegar al hombre, también pues se relaciona, ¿no? Si fuese conocible por alguno de los hombres, no podría ser explicado ni comunicado por los demás, ¿no? Bueno, es una referencia, ¿no? A un futuro cristianismo que va a llegar. Bueno, acá un poquito de reverencia a nuestro maestro y fundador de la escuela filosófica, pues antropológica para nosotros, que es Sócrates. Bueno, ya el tema de la vida de Sócrates lo voy a dejar para ustedes, un poquito de su familia, quién fue su padre, su madre, esas cositas ustedes ya lo saben. Sin embargo, pues la parte más importante que debemos conocer de Sócrates es que su preocupación ante todo no fue como un sofista educar para ganar. Su preparación fue totalmente enseñar a los hombres a alcanzar algo. No era una capacidad, un conocimiento, sino la virtud. La virtud llega a ser para Sócrates y para el mundo filosófico el premio mayor. Llegar a que el hombre llegue a ser su etapa más madura, o sea, su expresión máxima, ¿no? Que alcance su límite, ¿no? A nivel general, que se llegue a ser un verdadero hombre y no un aparente hombre físico, más no racional. Pues él decía, mejor dicho, instruirlos para llevarlos luego por este camino. En esta actividad centralizó el sentido de su vida, a tal punto que se olvidaba de sí mismo, viviendo pobremente junto a su familia. Pues sí, así como era un gran hombre, tuvo grandes seguidores, ¿no? Y también ganó muchos enemigos, ¿no? Acá estamos viendo quiénes fueron sus discípulos, entre ellos pues Genofontes y Platón, los más reconocidos de ellos, ¿no? Y bueno, sus enemigos no fueron cualquiera, ¿no? Sus enemigos que se ganó fueron los mismos sofistas, aquellos hombres que pertenecían a la corte ateniense, a los mejores representantes aristócratas de toda Grecia. Y bueno, Sócrates no se chupó y dijo, no, bueno, si tengo que decirlo y le duele, le dolerá, ¿no? O sea, nunca tuvo miedo. Él fue consciente que todo lo que hacía y decía no estaba mal. Sin embargo, pasó algo que nadie esperaba, que en una época de paz, de armonía, donde la democracia y la justicia era siempre, lo condenan injustamente y termina asesinado. Bueno, bueno, en su doctrina, como les dije, se va a ocupar exclusivamente al hombre y en este campo lo va a dividir en dos, el mundo ético y el mundo lógico. Ya, lo que para él era indispensable alcanzar la ética. La ética es la forma teórica, ¿no? Y la moral es la actividad práctica de ello, ¿no? Pero para llegar a eso, primero tendrían que llenar el campo lógico, los conocimientos, los saberes, la preparación, ¿no? Ese campo moral, pues Sócrates lo llama como la misión, ¿no? De fundar filosóficamente una vida moral, ¿no?
que hay una vida moral. La vida moral no solamente es el cuidado de las buenas costumbres, sino también de una vida ordenada, justa, súper correcta. Por un lado acepta que los sofistas, que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? En ese lado pues estamos todos de acuerdo, que el hombre es la medida de todas las cosas y por lo tanto también la conducta moral. Pero no está de acuerdo porque los sofistas hablan que la conducta moral para ellos está relacionada a sus impulsos inferiores. ¿Qué quiere decir? A su naturaleza primera, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Me dejo llevar por la cólera, la ira, el placer, ¿no? Y todo lo demás. No, para Sócrates no entraba en ese detalle, ¿no? Y bueno, y para Sócrates no estaba de acuerdo. Entonces él decía que Sócrates sostiene que el intelecto es el que debe pronunciarse sobre los principios morales. ¿Qué es el intelecto? Tu capacidad racional. Cuando un hombre llega a dominarse a sí mismo, va a poder expresar una vida ejemplar. Bueno, acá es una forma caricaturesca, ¿no?, de la situación de Sócrates en esta época, pues, ¿no?, de su gran amigo Pericles, pero a su vez fue condenado en una época democrática, pues demostrando también que eh, así sea el elemento más justo, mientras haya gente corruptible y corrupta dentro de los poderes, se iban a demostrar las mayores crímenes, ¿no?, y pues sanciones, ¿no? Y todos sabemos que Sócrates termina envenenado, ¿no?, luego de haber sido enjuiciado y acusado por los sofistas de haber cometido pues delitos graves, ¿no?, como la sodomía, que estaba hablando de que los dioses no existen, y sobre todo lo que más le dolía a los griegos era que el alma griega era una mentira, ¿no? Y que el alma verdadera pues era inmortal. De alguna u otra forma Sócrates ya se estaba adelantando a un pensamiento cristiano. Por ahí nuestro amigo pues San Agustín va a hablar pues eh, que Sócrates se adelantó a sus tiempos, ¿no?, de un cristianismo que iba a llegar más adelante, pero bueno, uno no se sabe realmente. A lo mejor otros eh, eh, pues pensadores más modernos mencionan que Sócrates llegó a conocer al verdadero Dios, pero desde su capacidad cognoscible, ¿no? Puede ser posible también, ¿no? Si llegó a contemplar la virtud, podríamos decir, si comparamos en algo pues muy cristiano, la virtud es alcanzar a un nivel pues casi de santidad, pues, ¿no? No necesariamente en la vida moral, sino en el complemento general de las personas. Sócrates busca la ciencia, ¿no?, y le va a intelectualizar los principios morales. Para resolver el problema moral proclama el siguiente principio: el éxito de la vida depende de una comprensión racional del interés en que pugna. Y eso es muy cierto. Si tú realmente quieres ser exitoso en tu vida, tienes que tener un criterio racional basado en ello, real y concreto. Y sobre eso va a girar todo. Esto va en contra de aquellas personas que piensan hay que vivir la vida, vívela ahora, no lo hagas después. No, no, no. Sócrates es muy consciente y menciona que el único secreto es plantearlo racionalmente. Y esto pues va a determinar uno de los criterios más importantes y famosos de él, ¿no?, de una de las frases que hasta el día de hoy nos hace reflexionar muchísimo, ¿no? Conócete a ti mismo. Es imposible, muchos dirán, profesor, si yo no llego a conocer a otros menos a mí mismo, o no me conozco ni a mí mismo, ¿cómo voy a conocer a él, a ella? Bueno, sí se va a poder cuando el hombre llega a manejar su capacidad lógica, y esa capacidad lógica lo va a transformar en una vida ética, y la vida ética se va a demostrar a través de una actividad moral correcta. Pues el hombre puede llegar a lo que nosotros llamamos la virtud, ¿no?, que es lo que busca. Bueno, acá hay más cositas que pueden leer de Sócrates, ¿no? Justo les decía, pues, ¿no? Va de la mano la virtud con la felicidad y la utilidad, ¿no? Esto es importante, o sea, imagínense la capacidad de hacer las cosas con muchas ganas, con tu libertad, sentirte útil, que eres capaz de hacer otras cosas por otros, por ti mismo. Esa utilidad, esa ayuda te va a llenar de felicidad, pero la permanencia de esa felicidad más extensa en tu vida se va a convertir en virtud, y ese es el ejercicio que se busca, ¿no?
La felicidad está íntimamente unida con la virtud, porque la virtud la procede. Es realmente feliz aquel que posee el bien supremo, y el bien supremo es la virtud. Es impresionante esta frase, es muy bonita, no solamente de pensar, es de reflexionar, ¿no? Es una capacidad grande para el hombre, ¿no? El tema de la justicia también es una expresión muy humana, muy natural del hombre, pero la justicia va a ser realmente justa cuando el hombre esté realmente virtuoso, porque la justicia también puede caer en el relativismo como los sofistas, ¿no? De utilizarla de acuerdo a su conveniencia. Y bueno, voy a acabar con esta frase que es súper hermosa y espero que les guste, que dice: los hombres buscan la felicidad y la utilidad. La verdadera felicidad y la real utilidad la proporciona el bien. El bien real es la virtud. La virtud es la misma para todos, pues nos la ha proporcionada la ciencia. Consiguiendo, por lo tanto, la ciencia, alcanzamos el bien, junto con él la utilidad y la felicidad. Entonces, chicos, para aquellos que por ahí más de una vez reniegan y dicen: ¿para qué tanto tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que saber tanto? ¿Por qué tengo que prepararme? Ajá, ahí está la respuesta. No solamente es para que ingreses a una universidad o seas más inteligente, es para que tengas utilidad en tu vida. Y cuando seas útil, vas a alcanzar la felicidad, y esa felicidad va a ser el bien para muchos. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Los dejo. Ya nos encontramos luego. Muchas gracias.